Muy buenos días, amigos. Muy buenos días. Nos encontramos en un lugar muy importante, un segundo podcast que tenemos con nuestro invitado, el licenciado Aarón Durán, cronista de la ciudad de Campeche. Estamos en la oficina del cronista, aquí en las instalaciones del centro histórico de lo que llamábamos la ex cárcel. La verdad es un lugar con una historia tremenda, ya nos contará posteriormente Aarón acerca de ella. Pero hoy por hoy lo que queremos que ustedes conozcan y sepan es, vamos a hablar de temas importantes de la base histórica de nuestro estado. Vamos a hablar, Aarón nos hará el favor con esa sabiduría que tiene, de podernos hablar acerca de lo que era entonces Campeche en la época colonial. Si ven, nosotros pasamos por el centro histórico y vemos casas hermosas, casas muy bonitas, con unas ventanas espectaculares, herrería ornamental totalmente muy bonita, pero no sabemos si es una casa histórica o no. Y esa es la parte más importante, conocer qué parte de las 1,200 y fracción de casas 1227 son las que realmente son históricas y por qué son históricas. Cuáles eran las costumbres de la gente en ese tiempo. Todo eso vamos a ir viendo, amigos. Entonces, hoy por hoy les damos la bienvenida y vamos a iniciar. Aarón, muchas gracias por recibirnos aquí en tu oficina. Y pues sentirnos a gusto. La verdad se siente uno muy a gusto entrando aquí, porque uno lo que recibe es una atención muy cálida. La verdad es armónico estar aquí en esta oficina. Vamos a platicar de todo esto. Adelante. Claro que sí. Pues muchas gracias, Fernando, por la invitación, a todos los que nos están escuchando y nos ven en las plataformas. Bienvenidos a la oficina del cronista. Creo Gracias. que es un edificio, como tú habías mencionado, con mucha historia, el Archivo Municipal de Campeche, la ex cárcel, que en su momento quizá hagamos un podcast referente a esta historia, que es de muchos campechanos dicen, pues desgraciadamente por una u otra razón estuve encerrado ahí, ¿no? Pero bueno. Y bueno, sí, efectivamente vamos a hablar de esas casas históricas. Fíjate que es importante conocer esta parte. Los campechanos, cuando se habla del centro histórico, históricamente sabemos que dentro de lo que es el cuadrante de las murallas, la gente de abolengo vivía, que no era gente de los barrios, tampoco era gente que vivía de un estatus social bajo, sino era gente que tenía un estatus social alto. Hay gente, y muchos me han preguntado por qué las casas del centro son altas y la del fondo por acá de las 63 son bajas. También dentro de lo que viene siendo la clase social habían subgéneros o subdivisiones, que también es como que el rico más rico y el rico menos para acá. Así es. Entonces, hablar de las casas del centro histórico es hablar de historia. Totalmente, tú entras a la calle 10, entras a la calle a la 51, a la 53, que hoy en día es un peatonal increíble. Sí. Hablar sobre las 57, 59, que bueno, hoy en día son de restaurantes y bares. Pero cada calle, en cada cuadrante, sabemos que está dividido en pares e impares las calles, tiene su propia historia. Casas históricas, sí, porque cuando se habla del centro histórico, dicen, es que son las casas históricas del centro histórico, pero ¿cuáles son las que le podemos decir? ¿Sabes qué? Hay muchas, podemos hablar algunas de cuántas. Hace poco platicaba con un colega y estaba haciendo, dentro de lo que son mis redes sociales, escribí una pequeña nota para la gente que me sigue en redes sociales, en Historia y Más, Campeche Historia y Más, que eso es mi página oficial como cronista. Y estaba hablando de una casa que para mí es histórica. ¿Por qué es histórica? La casa de don Martín Palmira. La casa de Martín Palmira, que es el doctor Martín Palmira, es una casa que se encuentra ubicado en la calle 49, que se conoce como Circuito Baluarte, con la calle 10, y que en esa casa tuve la dicha de haber encontrado la partida de bautizo en el archivo Plancarte, acá de la diócesis de Campeche, del que fue presbítero Martín Palmira Lavalle, su hijo. Entonces fue un personaje que fue dentro de la élite eclesiástica muy importante, de hecho llegó hasta Roma, etcétera, y que esa casa donde se establece la famosa farmacia Palmira, y que conocían a todo el mundo con el doctor Palmira, da nombre a que los campechanos le pongan entonces al Parque Cuarto Centenario San Martín en honor a ese galeno, ¿no?
Entonces, son casas que muy importantes, son casas donde, hay historia, la farmacia tuvo que tener una cantidad enorme de gente que lo visitaba, y así podemos encontrar sobre la calle 10 cantidades. Por ejemplo, una casa de suma importancia, que es histórica, que la gente tiene que reconocerla, que los muchachos, los jóvenes que nos puedan estar viendo, los niños que nos ven en las plataformas, la casa donde nació el maestro Justo Sierra. Es correcto. Una casa que se encuentra en el cruce de la calle 8 con calle 10, en calle 57, enfrente de lo que es el parque principal, a un costadito de lo que es la casa 6. Es una casa donde la historia marca efectivamente cuando Justo Sierra Méndez, pues, muy chico, se lo llevan de acá a su abuelo por el tema de la guerra de Castra, entonces el tema que estaba sucediendo. Él regresa ya siendo ministro de Educación en el gobierno de Porfirio Díaz. Llega aquí y la añoranza que lo narra la historia, que dice cuando llega Justo Sierra, pues llega como aquel chavo que nunca había regresado a su pueblo ya grande, y que cruza el parque y se para y dice, yo aquí nací. Entonces los campechanos estaban espantados porque decían, o sea, como tú, ministro de Educación, gente de abolengo y de importancia, dijo, sí, yo aquí nací. Y para su buena suerte, dentro de aquella gente que estaba en el parque, sale un señor y le dice, Justo, soy yo. Y voltea y le dice, maestro, le dice. Había encontrado a su maestro de primaria, había encontrado a aquel señor que le daba las primeras clases. Chicos. Y eso es algo muy importante y hay que recalcar. Y así podemos encontrar infinidad de casas que se pueden encontrar en el centro histórico. Fíjate que tengo una duda. La casa que hablabas de Palmira, ¿tenía algo que ver con la casa esta que está muy grande enfrente de San Martín, donde estaban las palmeras enormes reales? Donde después, muchísimos años después, ya en Campeche más reciente, lo ubica la mayoría de la gente como donde estaba la pizzería del Gato Pardo. Uh-huh. ¿Tiene algo que ver? ¿Estaba comunicada con esa casa o esta era otra propiedad? Esa es otra pieza. Realmente cuando yo reviso lo que viene siendo el catálogo de monumentos históricos y lo que tiene el INAH a nivel nacional, sí, la casa de Martín Palmira, no fue el primer dueño, hubo un dueño que todavía para mitad del siglo XIX había un doctor de apellido Paullada que ahí daba sus consultas y que sí está bien marcado ese predio. Es un predio que fue hecho expreso para vivienda, una casa habitación, y que tiene sus 3 entradas por la calle 49 y 2 por la calle 10. Esa casa que tú mencionas que tenía las palmeras, y para todos los que nos están viendo, los que tenemos 49 años y que estamos jóvenes, sí. Pero tú recuerdas, Fernando, esa casa que tú conoces como la casa del Gato Pardo, ¿quién no la recuerda? Que ciertamente esa arquitectura que tiene es muy interesante, pero ¿por qué puede ser histórica? Y más que histórica es emblemática, es popular. ¿En qué aspecto? Todos los que tenemos 49, 50 años, ¿quién no fue a comer con su muchacha, con la chica, con su novia, al Gato Pardo? Era el lugar por excelencia, ¿no? Era correcto. Ir a comer tu pizza allá. No, y aparte es un lugar, la verdad, la fachada, si te pones a visualizarla, sí. Yo tuve la oportunidad de hacerlo en algún momento, desde el parque del Cuarto Centenario, voltear a ver, y la verdad es muy bonita, tiene un aspecto de hacienda. Es correcto. Me recordó en cierta parte el acceso, uno de los accesos principales de Guayamón, al tener esos arcos elevados, o ¿cómo se le llama arquitectónicamente ese estilo que terminaba en punta prácticamente? Arco punta. Moriscos. Creo que era morisco, exacto. Uh-huh. Entonces, la verdad me gustó mucho. Obviamente la pintaron de blanco, completamente. Y ahí perdió un poquito la vista de la arquitectura porque se confunde entre pared y frente todo, ¿no? Pero es un lugar que para mí es identificable como un punto importante dentro del primer cuadro, más sin embargo desconocía yo la parte si es histórica o no, a quién perteneció y todo esto. Me parece que terminó perteneciendo a la familia Brown. Es correcto. Entonces, ellos son los que tienen a su cargo ese predio, ¿no? Pero un predio muy bonito, con ese jardín elevado que va en ascendente, con esas palmeras. Resalta totalmente en su parte elevadiza. Y ahorita que se viene a la mente, hay que recordar mucho, decírselo a la gente que nos ve y nos escucha, cuando hablamos de las casas del Teniente Rey. Cuando se habla, la gente conoce la casa del Teniente Rey. Sí. Y todo el mundo la identifica, sí. Una. Pero hay que saber que aquí hay 3 casas de Teniente Rey, en la que es el centro histórico, hay 3 casas. La que identifica a los campechanos, que todo el mundo conoce, es donde se encuentra la sede del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es el INAH sede Campeche. Sí, claro. La calle 59, ahí se puede encontrar esta casa, entre la 14 y la 16, es la casa que se conoce.
La otra casa, que fue casa de Teniente del Rey, es la calle 51, donde estaba Telmes, que es la calle 8, ¿sí? Hacia la 10, sí. Enfrente de lo que es hay una tienda venden accesorios para arquitectos. Ahorita creo que es una sede de una escuela de preparatoria abierta, en su momento fue secundaria. Ahí se encuentra una casa que fue casa de Teniente Rey. ¿Por qué la identificamos con ese aspecto? Por dos columnas que tiene. Son dos columnas que identifican esa fortaleza y el poder que pueda tener el Teniente de Rey. Y la otra casa, que también fue casa del Teniente Rey, fue convertida posteriormente en un hotel. Se encuentra en la calle 14, en la calle 14 es correcto. Está dividida entre las 53 y las 55, lo que era el Hotel Colonial. Es correcto, en el Hotel Colonial. Entonces, hay que identificar entonces que dentro del centro histórico hay tres casas muy importantes de mucha historia, que es Casa del Teniente Rey. Ahora, Aarón, para que tengamos claro, ¿qué le daba la categoría de casa del Teniente del Rey y cuál era ese cargo tan importante que desempeñaron? Pues obviamente me imagino que varios en determinados momentos, una época, por eso los diferentes lugares. Para conocimiento de todos nosotros, ¿cuál era su función específica en el virreinato aquí en la Nueva España y en este caso en Campeche? Claro, el Teniente del Rey era la persona más importante en cuanto a autoridad que se podía establecer en una plaza. Sabemos que se encontraba todo lo que venía siendo la península de Yucatán, era un territorio que era controlado por un gobernador, era controlado también por los tenientes de rey, y en el caso de Campeche, el teniente de rey era un título que se le podía otorgar directamente desde la Nueva España, se le otorgaba ese título, también era el representante del rey ante una plaza. El teniente de rey era el comandante de armas, el teniente de rey era el que tenía que ver todo ese tema referente a la autoridad militar que se podía establecer. Entonces, es por eso que los tenientes de rey tenían ese abolengo, los tenientes de rey tenían ese apellido de abolengo, que no era cualquier hijo de casa que podía tenerlo. Muchos de ellos ni siquiera eran campechanos, eran venidos de otros, sabemos que eran españoles que podían haber venido o que pudieron haber nacido aquí en la Nueva España. O sea que criollos pudieron haber cubierto esa parte y la mayoría pudieron haber sido españoles, ¿no? Entonces el teniente de rey era el encargado de darle ese orden a la plaza, y en caso de Campeche es interesante. ¿Por qué? Porque la más conocida es la casa del teniente de rey que conocemos en la calle de aquí de la 59, y que todo el mundo cuando dice la casa del teniente de rey identifica una. Hay que saber que entonces identificamos tres casas de teniente de rey. Campeche era una plaza sumamente importante. Campeche, aparte de haber sido la villa de San Francisco, un puerto de suma importancia para este ataque de piratas y contrabando que existía. Entonces se necesitaba tener un orden, se necesitaba tener una regla para poder controlar todo ese tema. Qué bien, muy bien. Ahora, actualmente, ¿qué situación hay con cada una de estas propiedades? Bien, mira, la situación de las propiedades, y hablando en general, no solamente de estas tres, actualmente el INA tiene a cargo la casa del teniente del rey, que está en la 59. El INA la tiene en muy buenas condiciones, la ha mantenido. Hace poco, ahorita con la segunda intervención que se le hizo a la casa del centro histórico, se intervino la casa del teniente del rey. La casa del Hotel Colonial, pues está en manos de particulares, desgraciadamente. Pero está bien, en buenas condiciones. Está muy bien, está buena de frente, bastante buena. Digo, está en alto, el agua no le cae por la orilla. Está en buenas condiciones. Por dentro la desconozco, no hemos podido ingresar. Y la otra casa que digo que se encuentra en la calle 51 es una casa que está ahorita en un proceso de dada a comercio. Desgraciadamente se ve una estratificación social en el aspecto de las casas del centro histórico. Mantener una casa del centro histórico es difícil, la gente ya le cuesta mucho mantenerla, entonces prefieren entregarla al comercio, darla en renta para que pueda entrar un dinero a la familia. Entonces, esa casa del teniente rey que está en el 51 está en comercio, pero eso ayuda. Sí, ciertamente que le dan otro tipo de uso, pero ayuda por lo menos mantenerla abierta, que en la humedad no se le pueda estar cayendo los techos, y eso puede ayudar entonces a darle una conservación, a diferencia de las otras que se están cayendo. ¿Por qué? Porque realmente el predio está cerrado, el dueño ya no la quiere abrir, y con el agua se va a filtrar para el colapso. Qué bueno que tenemos la oportunidad de platicar de este tipo de propiedades y de lo que es el centro histórico como tal, porque su conservación es un punto medular para lo que podemos hoy conocer como el Campeche que todo mundo ve en las redes sociales, y qué precioso, y una casa de un color, otra de otra, y los colores pasteles mezclados se ven muy bonitos. Muy bien. El tema de la intervención a las casas del centro histórico. Cuando una casa
está en ese proceso de colapso que encontramos muchas casas cuando se hizo antes de la pandemia, aquí en mi equipo de trabajo con el cronista, hicimos un levantamiento de esas 1.227 predios que se encuentran en 50 y tantas manzanas del centro histórico para saber cómo estaban esas casas, ¿no? ¿Qué problema existía de todo esto? La casa tiene un problema de intervención. Protección Civil está obligada entonces a notificarte municipal. Protección Civil te notifica, tú Fernando vas, entonces haces tu proyecto, lo entregas a Lina, es un proyecto que es bastante caro, 70,000 pesos, 80,000 pesos, y esto lleva entonces a que Lina te pueda proporcionar a ti los permisos para que puedas intervenir. Mucha gente desgraciadamente ha desconocido esto y la gente lo deja colapsar sus casas. Entonces es importante la intervención, es muy importante que se pueda intervenir. Quizás se pueda existir, el gobierno pueda crear un fondo donde se pueda trabajar con las instancias federales a través de la UNESCO, también Fernando, es importante, para que se le pueda, no quizás pagarle el 100% la intervención, pero sí hacer una aportación. Yo UNESCO aporto el 50%, tu dueño aporta el 50%. ¿Sabes por qué te digo esto? En una ocasión, aquí en la oficina del cronista, servidor, recibió la visita de un estudiante de doctorado en historia, me vino a ver por un tema que quería que le revisara, colombiano. Entonces, este muchacho venía de Cartagena de Indias, de Colombia. Platicamos sobre el centro histórico porque estaba también trabajando ese tema y dice que me mencionaba que en Cartagena de Indias, en Colombia, el gobierno estatal y el gobierno municipal contribuyen a la aportación y le pregunté de qué forma. Fíjate, tú como dueño de una casa del centro histórico, el gobierno estatal y el gobierno municipal te exceden de los impuestos. Es decir, tú ya no vas a pagar impredial, tú no vas a pagar basura, no me vas a pagar ni las placas de tu carro, pero estás obligado a mantener tu fachada. Entonces, eso lleva entonces que en el caso de Cartagena de Indias, todas las casas del centro histórico tengan una calidad increíble de conservación, porque obligas entonces, incentivas entonces al dueño a que él no pague impuestos. Digo, no voy a pagar acá, no voy a pagar ni la placa de mi carro, voy a pagar el predial, el agua, etcétera, pero lo revisan para que ellos puedan mantener. Se vuelve equitativo. Es correcto, entonces se vuelve esa parte y decía, bueno, podría ser quizás una parte, no en todo, pero podría incentivarse a lo que es la intervención. Entonces, ser parte de la UNESCO sí, sí debe existir alguna partida de dinero, si no tienen que, por supuesto, revisar ese tema contra la UNESCO para decir qué está haciendo, no solamente es el título, sino también de qué forma se le puede estar contribuyendo. Claro. Vivimos en una ciudad donde el salitre está habido y por haber, aquí en el centro histórico vivimos frente al mar, y que eso lleva entonces a que muchas casas desgraciadamente hayan colapsado. Pero déjame decirte algo muy importante. En esta revisión que hicimos y que salimos al centro histórico a revisar, porque hay en casa que están interviniendo en particulares y preguntamos, oye, ¿tienes permiso de Lina? Es que no lo tengo, acércate a Lina, es importante. ¿Por qué? Porque tú como empresario o como dueño estás interviniendo y cuando te caiga Lina te va a poner una multa. Mejor ve, acércate, pide tus permisos legalmente. Hemos observado que muchas casas están siendo vendidas, ¿sí?, a particulares. Muchos extranjeros, tanto norteamericanos como canadienses, están llegando a comprar casas. Son personas que están retiradas, lo que nosotros aquí en México llamamos que se jubilaron en lo laboral y que se vienen con sus dólares a México, pero están comprando casas para convertirlas en casa Airbnb. Pues tendrán otro uso, sí, pero aplaudimos la intervención. Claro. Por ejemplo, aquí en la calle de lo que es la 61, hay un bar muy conocido que es una cantina que se llama La Pelotera. Sí, es un bar de cantina padrísima que está en el centro histórico. Y enfrentito en esa esquina sobre la 18, en esquina con la 61, había una casa que había salido en la prensa, que había colapsado totalmente ya la fachada. Y cuando me encuentro en la casa, logro entrar y Fernando, está increíblemente y espectacularmente esa casa. En un pequeño predio que es muy corto, entraron los arquitectos, hicieron hasta una pequeña piscina, una casa Airbnb con una calidad de las personas que puedan vivir increíble, que en la parte de arriba tiene hasta como una pequeña terraza para a tomarte el café, el vino y puedas ver la muralla a un costado. Entonces, se están interviniendo de una forma increíble. Así podemos encontrar varias en la 63, has visto de la 10 o de la 12, y que bueno, pues ni modo, al no tener la gente, entonces, ¿cómo intervenirla? Se están comprando. Y algunos pequeños hoteles que también hay en el primer cuadro de la ciudad. Digo, sí, está el 177, está la Guaranducha, correcto, de los que recuerdo ahorita, que también obviamente tuvieron que hacer ese trabajo de
de restauración o de preservación de las mismas condiciones que les exige el INAH. Lo más importante es eso, que tu fachada siga siendo lo mismo, ¿no? Es correcto. Otro de los lugares que considero muy bonitos en el centro histórico es exactamente en la calle 59 con la calle 16, sí, es la 16, atrás de la puerta de tierra, donde está el Hotel Puerta Campeche. Correcto. Esa casa, ¿qué historia tiene o a quién pertenece? La verdad es que inclusive he estado en algunos eventos en la parte de arriba, tiene una vista espectacular, muy bonita del primer cuadro, está muy bien acondicionada. Esa calle de la 59, sobre todo, muy pocos conocen que ese cuadrante de casa entre la 16 y la 18, ahí donde está la puerta de tierra, muy pocos conocen que se llama la calle de los Santos. Mi gente dice, oye, ¿en serio? Sí, la calle de los Santos. Si tú eres observador y vas sobre la calle de la 16 a la 18 caminando sobre la acera contraria al rincón colonial del bar, ahí vas a encontrar nombre de santos en los marcos de las puertas de la casa. Mira. Entonces, se ve muy poco, pero si es observado va a ser bien calado el nombre del marco en la cantera. Entonces, se conoce como, antiguamente lo conocían como la calle de los Santos, ¿no? Es una casa muy interesante, es una casa que, por supuesto, que pudo haber sido de gente de abolengo, gente quizás que pudo haber sido gente de haciendas, comerciantes. Sabemos que aquí en el centro histórico la mayoría de ellos eran comerciantes, eran hacendados. Así vemos también la casa de Guadalupe, que son gente que venía de las Canarias en España, que eran navegantes, eran gente que tripulaba barcos. Pero en el caso de del centro histórico, mucha gente también fue de política, Fernando. Gente que trabajó en la política en el siglo XIX, gente que trabajó en el gobierno, estando como Campeche ya como Estado, como Campeche no siendo Estado. Y que muchas de esas casas, como esa que tú me mencionas, que están casi pegadas al fondo de la muralla, pero que tienen un valor histórico referente a su arquitectura. Si tú observas eso donde está ese hotel, es una fachada tipo rústica, una fachada tipo campiresca. ¿Por qué? Porque tiene un pequeño empedrado en entrada con esas columnas. Entonces lo hace diferente a lo que venía siendo las demás, ¿no? Si vemos una casa del centro histórico que es de alto abolengo, con un arte deco muy interesante, esta esté como una, la perspectiva que nos da es la casa campiresca de campo. Entonces, con esa parte del empedrado pudo haber sido de alguien que pueda ser hacendado y que sin lugar a dudas considero que pudo haber sido un comerciante de alto abolengo en el Campeche del siglo XIX. Digamos que las casas principales, las casas de alto abolengo, como tú bien decías, eran conformadas por una entrada principal, un pequeño hall donde tú entrabas, accedías a la digamos, recepción, o puede ser una sala de recepción específicamente, donde la gente podía platicar, todo este tema. Habían mecedoras, habían ese tipo de mueblario que ya conocemos en madera tallada muy bonita. Después pasabas hacia una parte de arcos que te daba el primer atrio, donde estaba el pozo, donde alrededor había cocina, comedor, habitación. Pasabas al siguiente atrio, donde ya al fondo quedaba prácticamente lo que es el baño, las letrinas en este caso que habían en ese entonces, y también había otros cuartos, 1 o 2 cuartos dependientes y uno junto al baño que era el de la servidumbre, donde estaba la servidumbre, ¿no? Las cocinas espectaculares, basta ir a la casa 6 para conocer cómo eran las cocinas de ese entonces, los grandes fogones, el horno, ese horno artesanal totalmente que les permitía a las familias poder hacer su propio pan en ese mismo lugar. Entonces realmente era de llamar la atención y eran casas que vivían, donde vivía mucha gente, tengo entendido. Todo esto te lo platico porque de niño tuve la oportunidad de convivir con algunos compañeros que sus casas estaban en estas zonas. Recuerdo mucho, con mucho agrado y muy, muy bonito recuerdo la casa del doctor Jorge Nazar Baidén. Era de este tipo de casa y luego fueron algunas que están muy pegadas a la de él, fueron utilizadas hasta para el Instituto de Cultura en su momento, ahí mismo en la calle 55, en su momento ahí estuvo alojada. Y la verdad es que nada más de imaginar cómo fue la vida en ese momento es muy interesante y la gente pocas veces se pone a pensar cómo fue vivir en el centro histórico en tiempos de ataques piratas, en el tiempo en que la sociedad del centro era la sociedad de abolengo, la sociedad que más se cuidaba, por eso el amurallado era precisamente en esa zona.
pero platícanos, ¿cuáles eran sus costumbres en ese entonces? ¿Cómo convivían ellos? ¿Cómo hacían sus fiestas? Porque no es lo mismo imaginar a la gente de Guadalupe, de San Román, salir a la puerta de su casa, sentarse a platicar como tú y yo hasta 9, 10 de la noche, o dejar nada más la puerta de Miriñaque puesta y su hamaca ahí durmiendo para que le dé el fresco en la madrugada a la persona con esa tranquilidad. No era lo mismo en el centro. Claro. Mira, efectivamente, las casas que encontramos hoy en día en el centro de la ciudad, en lo que se conoce como el centro histórico, tiene su porqué de su arquitectura. Hay algunas con una arquitectura increíble en las fachadas, esos grandes ventanales. ¿Por qué los grandes ventanales? Dicen ellos? Los grandes ventanales, por supuesto que tiene que ser por esa parte, decían ellos, para el flujo del aire, de este aire de brisa del mar. Aquí en Campeche todo el mundo conocemos, hay mucho calor, pero has escuchado también cuando dice, ya entró la brisa. Dentro de la brisa para el campechano ya popular, refrescó. ya refrescó, es decir, ya hay brisa del mar y refresca la ciudad. Entonces, hasta en una ocasión, haciendo un paréntesis, en una ocasión alguien me decía y le preguntaba a una persona ya adulta que caminaba por el centro histórico, le dije, ¿por qué será que los barrotes del centro histórico tienen una cierta dimensión entre barrote y barrote? Y me dijo, ¿sabes por qué? Porque cuando llegamos a visitar a la muchacha, metíamos la boca para el beso, ¿no? Algo popular que me comentaba. Y bueno, algo chistoso. Si alguien tiene en su casa un barrote muy abierto, entonces era muy bocón. Claro. Entonces me decía, para meter la boca le dabas el beso a la muchacha. Algo muy chistoso que me comentaba, ¿no? Que es parte de la historia popular, claro, que viene siendo, y que enriquece mucho la historia de Campeche. Entonces, efectivamente, como tú mencionas, era la sala con esos grandes y muy bien tallados muebles que eran de aquellos sillones que te mecías, donde estaba el señor leyendo el periódico, la señora bordando, la cocina, que era el lugar predilecto de las mujeres, donde trabajaba la servidumbre, llegaba la señora a cocinar, que hacía el pan, que las tortillas, que la comida, que trabajaba con leña, las habitaciones, la principal, donde dormía el señor y la señora, donde dormían las hijas, donde dormía el hijo, la servidumbre. Y lo más importante, el medio de la casa. Sí vamos a encontrar como que el pequeño espacio, siempre por un aljibe o un pozo. Es correcto. Ese era el lugar por excelencia de diversión, no existía un teléfono, no existía nada, ahí sí se manejaba la plática. Claro. Es decir, estas casas, muchas de ellas sirvieron como lugar para la visita. Por ejemplo, no sé, tú tenías a tus hijas y llegaba tu compadre, llegaba tu amigo o gente muy cercana a tu familia, pero que el muchacho enamoraba a la muchacha. Entonces, era el lugar donde salían enamoramiento. Entonces, iban allá, tú tomabas el café, fumando un puro en la sala, las señoras platicando, pero siempre observando de cerca, estar pendiente de la acción y el muchacho sentado en ese pedazo, que era el pedazo como de la tertulia, el pedazo donde salías a platicar, el pedazo donde la muchacha estaba enamorando, platicaba con él, platicaba con el otro. ¿Cuál era el tema de la diversión? Pensemos en un Campeche del siglo XIX. Pensemos en un Campeche donde no había luz, el Campeche de 1850, perdón, si te parece bien, para el siglo XIX. 1850, el Campeche donde decían ellos, en Campeche no pasa nada. Sí, pasaban muchas cosas, acá habían viajeros, venían, el pregonero, el que salía a gritar, cazón, guaya, jícama, que vendía de todo. El sereno. Exactamente, el sereno. Entonces también aquel que anunciaba que ya se tenía que acabar, que las puertas iban a cerrar y todo ese tema. ¿Cómo se divertía la gente? La gente por naturaleza era una gente trabajadora, se tenía que levantar, así la gente del centro pues tenía sus ranchos, tenían que ir a trabajar, otros trabajaban en el gobierno, trabajaban entre sus casas, que era doctor pues tenía que ir a su botica, etcétera. La señora a su casa, atender al tema de la casa. Religiosamente hay que comer los campechanos a la 1, porque a las 7 estoy cenando, porque desayuné a las 6 de la mañana. Eso es religioso para todo el campechano antiguo. Es correcto. Entonces, ¿cómo se divertían? Existían casas, Fernando, donde habían tertulias. Esas tertulias, una casa muy, muy conocida que para el siglo XIX hacían las tertulias muy interesantes. La casa, que hoy en día es una que se encuentra en la esquina de la calle 55 con 10, la famosa esquina que el maestro Pino Castilla, que le mando un saludo, bautizó y puso en su libro como la esquina de los 4 vientos. Esa esquina que está exactito en un costado de los portales. Hoy en día es una casa, una tienda de ropa. Ahí estaba la familia Lanz. Entonces, ahí se... la farmacia. Sí, la farmacia que muchos años después se organizaban las tertulias. ¿Qué eran las tertulias? Se organizaba la familia
eran reuniones que se hacían donde se cenaba y se tocaban temas de política, es decir, temas que quizás no se podían tocar fuera porque el gobierno podía escucharte, llevarse al gobierno de Yucatán o lo que tú podías hacer, pero que en ese lugar se podían tocar temas increíbles, es decir, si llegó el periódico de la ciudad, había llegado el periódico de Veracruz, qué temas políticos estaban en el centro del país, qué temas políticos teníamos con Yucatán, y también ahí se empieza a orquestar este tema de la emancipación política de Campeche con Pablo García Montilla. Es decir, en esas tertulias, y que eran disfrazadas de una forma donde se llevaban a algún artista, se llevaban quizás algún mimo, se llevaban a alguien que tocara algún sax, no sé, desconozco el tipo de música. Piano. Claro, algún órgano que podían tocar. Muchas casas tenían piano. Para que entonces era una forma de tertulia sana donde los hombres a la política, las mujeres al tema, y los muchachos pues también ahí se podían enamorar. Entonces, además de eso, se iba también a misa, era muy importante el Campeche que fuera a misa. Cuando existía, para principios del siglo XX, existía la famosa lonja campechana, pues el varón iba a misa, después de misa salía de misa a la 1, porque a las 12 del día hay que ir a misa, decían las señoras. A la 1 salía y te ibas a la lonja a tomarte una cerveza, a jugar un porco de billar, porque a las 2:30 tenías que estar en casa de la abuela para comer. Sí había una forma de diversiones, Fernando, había una forma de diversiones, sobre todo el Teatro Toro. El Teatro Toro construido para principios del siglo XIX. El Teatro Toro era un lugar de abolengo donde la gente iba. La historia del ir al Teatro Toro también acarreaba que otros lugares llegaban del barrio. Por ejemplo, cuando se anunciaba con bombos y platillos que iba a haber una obra de teatro o un baile de carnaval, los señores llegaban y empezaban, el ritual empezaba con la que era la carroza, que era el carruaje. Imagínate tú pasando por la 49, agarraban toda la calle 10 para dar la vuelta y asomar por la 12. Entonces el propio campechano del barrio llegaba y se asomaba, oye, ya llegó don señor, oye, llegó don Fernando, ya llegó don Allende, etcétera, etcétera. Mira, ahí viene don Carvajal. Y esperaban al señor Carvajal que bajara con el brazo vestido con un frac francés increíble y del brazo con su hija, con un vestido increíble afrancesado del siglo XIX. Entonces la gente iba al chisme a averiguar y eso también llevaba a que la gente se pudiese divertir. Los eventos sociales, ¿no? Totalmente. Cuéntame también, perdón que te interrumpa, ahorita que hablaste del señor Carvajal, precisamente de la mansión Carvajal. Sí. La mansión Carvajal juega un papel preponderante ya un poco más adelante de esta época que estamos hablando, tal vez en los 1920 o no sé, donde se llevaban a cabo los bailes y no populares, eran los bailes realmente de abolengo, donde se iba a conocer muchísima gente, muchísimos jóvenes, pero ahí se llevaron a cabo cosas increíbles y esa escalera tan hermosa y que tiene realmente una historia muy especial. Platícanos de eso. Fíjate, la mansión Carvajal, además de haber sido una casa de abolengo para la familia Carvajal, es una casa que tiene y que se mantiene en la historia de los campechanos que vivieron todavía en los años 60 algunos bailes. Por supuesto que se hacían bailes de tertulias en ese lugar, y sobre todo el campechano que vivió el carnaval de los 60, el carnaval de los 70, recuerda mucho los bailes en lo que es la mansión Carvajal. Una persona que hacía bailes allá y hacía eventos sociales, Maruja del Río. Claro. Maruja del Río, ahora hace poco que estoy escribiendo el libro de Francis, me vengo encontrando en el periódico cuando se hace ahí en ese lugar una noche de fantasía, le llamaban ellos. Y yo dije que eso fue fantasía. Fue una noche, Fernando, donde se hace un concurso de antifaces. Sí, con antifaces increíbles. Y Francis gana los 3 primeros lugares. Francis gana los primeros lugares, rompe récords aquel caballero. Y entonces era la foto oficial en esa escalera. Una escalera que tiene una característica, creo que única. No he encontrado ninguna escalera de ninguna de las casas del centro histórico que la de Carvajal. Y que tomarse la foto allá era lo mejor que te podía salir en la prensa. Entonces, se hicieron baile de carnaval, baile de fantasía, baile precarnavalescos y, bueno, cantidades enormes que la mansión Carvajal marcó mucho dentro de la historia de la diversión de los campechanos. Así podemos encontrar la lonja campechana. Eso ya es en un presente más cercano, correcto, ¿no? Más cercano. Yo te hablaba de los años 20, 30, 40 inclusive, donde se van a cabo eventos realmente importantes. La gente se quedaba hasta por las ventanas, no podían entrar, pagaban un boleto. Era muy importante la función de esa casa, ¿no? No había lugar a dudas porque eran los lugares por excelencia, eran lugares con historia, eran lugares donde se prestaba para el lugar. Quizá la mansión
se prestaba para tener, aparte que tiene unos amplios pasillos, tiene un amplio pasillo y con esos arcos moriscos que lo adornan, que es interesantísimo. Entonces, el lugar del baile, todavía ese baile que podemos encontrar para los años 40, 30 que tú mencionas, donde todavía el caballero se levantaba y pedía permiso a la señora para que la muchacha pudiese bailar. Por eso ya se dejó de hacer y en los bailes siempre ponían sillas alrededor, porque ahí se sentaban todas las damas con las mamás y los papás. Entonces tú como llegabas y la muchacha te gustaba, pues ya habías puesto el ojo ahí, esta chica me gusta, llegabas, buenas noches señor, ¿me permite usted bailar con su hija? Y el señor primero escaneaba quién eras tú, de qué onda traías, y decía, por supuesto, pero el ojo aquí. O sea, no te podías ni ir más allá. Prácticamente bailabas frente casi enfrente de mí vas a bailar. Exactamente. Entonces era una forma muy interesante y que de luego le preguntaba yo a la gente, oye, ¿qué pasaba después? No, pues fíjate que nos íbamos a bailar y terminábamos 3, 4 de la mañana, pero a las 6 ya estábamos arriba. Y le decía, además dormía 2 horas, sí, porque mi mamá decía, ¿ya fueron a bailar? Hay que chambear. Entonces que había que levantarse, hacer el aseo de la casa, que hacer la tortilla, que atender los animales. Sí, porque generalmente eran viernes para sábado los bailes. Entonces la gente se empezó a inmiscuir, la gente empezó a entrar a ese ambiente social y que creo que eso hacía del Campeche interesante, Fernando, hacía lo que ya hemos perdido. Yo siempre he dicho, la tecnología y los celulares nos han perdido la comunicación, porque es una desgracia, yo lo puedo llamar así. A veces como pareja, esposo, esposa, están comiendo y los dos están acá y casi el uno del otro le dice hola cuando están enfrente. Él es cerrarlo y aplicar lo que yo aplico. El primero que agarra un teléfono paga la cuenta. Entonces es así, lo siento. Entonces había una comunicación, lo que se ha perdido, esa comunicación del habla, del dime qué pasó, te saludo, cómo estás, se ha perdido totalmente hoy en día. Entonces hoy en día dicen, manden un WhatsApp y por WhatsApp se manda todo oficio. Entonces era la convivencia que podía existir. Y creo que los campechanos se podían divertir sanamente. Por supuesto que se tomaba alcohol, estaban fumando un puro quizás cubano, los señores con un buen coñac se estaban tomando, o un whisky se estaban tomando. O vino. Claro, o un buen vino. Entonces había una convivencia y eso llevaba, Fernando, a esas diversiones que tú mencionas, cómo se divertía el campechano, llevaba a las relaciones sociales de familia. Claro. Las relaciones sociales de familia, es decir, ya existían los matrimonios para casarnos y eso llevaba entonces que pudieran emparentar allá los Blanquet con los Castilla con los Durán, Durán con los Pérez, etcétera, etcétera. Y es que lo que nos hemos, y lo que te había dicho, Campeche, todos nos conocemos. Campeche es una casa de cristal donde nos conocemos todos, sin lugar a dudas. Es correcto, Aarón. Y la verdad, esto viene a remembrar, habrá gente que nos esté viendo por este podcast que en este momento está rebobinando muchas cosas, ¿no? Tenemos un público muy abierto, muy especial, muy ecléctico hasta en momentos, y que nos da la oportunidad de llegar inclusive a otros países. Hablabas de Cartagena. Campeche y Cartagena son las 2 únicas ciudades amuralladas. Correcto. A nivel centro Latinoamérica, me parece, ¿no? Esto bastaría con ese dato para hacer de Campeche todavía un nivel mucho más alto en atractivo turístico. ¿Por qué? Porque si bien Cartagena es una ciudad que es muy visitada, Campeche pues todavía no está en esos niveles de afluencia. Estamos creciendo, estoy consciente que sí estamos creciendo poco a poco, pero definitivamente creo que no hemos dimensionado la gran oportunidad, la gran herencia cultural que tenemos y sobre todo en ese sentido, ¿no? Hoy por hoy estoy seguro que muchos de los que están viéndonos y nosotros mismos vamos a poder pasear el centro histórico con otra mirada. Así es. Con una mirada diferente, con una mirada de, oye, ¿sabes qué? Quiero ir a caminar el centro histórico. ¿Cuánto tiempo tiene que nosotros no vamos un día en la tarde a decir voy a caminar el centro histórico? No, ir al centro histórico es un problema, no tienes dónde estacionarte. No, olvídate de estacionarte. La verdad, vamos de repente a ciudades tan grandes, como Mérida o la Ciudad de México, que caminas kilómetros para llegar a donde vas, tienes que dejar el auto en un determinado lugar. Nada más irse al centro histórico de la Ciudad de México es una caminata brutal. No llevas 2 horas y ya quieres regresarte a tu coche. Así es como deberíamos de ver nosotros Campeche, ¿no? ¿En cuánto tiempo cruzamos del Parque del Cuarto Centenario a la Concha Acústica? ¿Cuánto tiempo te llevas a caminar eso?
¿Cuánto tiempo te llevas de la puerta de mar a la puerta de tierra? Realmente no es nada si lo ponemos a ver de esa manera y poder apreciar poco a poco nuestra ciudad. Aaron, ¿cuál sería tu mensaje hacia nuestros visitantes, hacia la gente que nos sigue, hacia la gente que está suscrita en este podcast? ¿Qué sería lo que tendríamos que hacer nosotros como ciudadanos para entender y para apreciar mejor todo este acervo cultural que tenemos en ese sentido? Creo que el mensaje es la participación, Fernando. Efectivamente, sabemos que todos trabajamos, todos tenemos una carga de trabajo, llegas cansado a tu casa o ya no quieres salir. Pero como tú dijiste, ¿en qué momento me tomo 20 minutos, 30 minutos con mi familia y atravieso del cuarto centenario hacia la Concha en 32 minutos, 35 minutos? ¿En qué momento sales una tarde después de la lluvia, una tarde que haya bajado el sol, 5:30, 7 de la tarde, y te quedas a apreciar un rato en los portales y ves a la catedral, piensas en el Campeche antiguo, de que quizás en tu imagen, en tu mente ves cruzar aquel tranvía que venía y salía? ¿En qué momento sales, te compras un esquite, te sientas en el parque principal y lo comes, respiras el aire de la tarde? La participación es lo que necesita el campechano. Se necesita salir, disfrutar lo que es nuestro, apreciar lo que es nuestro. Tú mencionabas que vamos a Mérida y caminamos 5 cuadras y lo hacemos, porque estamos en Yucatán y tenemos que cumplir reglas. Claro. Tenemos que estar en nuestra propia casa y poner el ejemplo para cumplir las reglas. Así es. Desgraciadamente el campechano quiere bajarse en la esquina donde vaya a comprar y ahí quiere... No, meter el coche hasta a la parisina. Sí, totalmente. Entonces, es dejar el carro afuera. Claro. Añorar un rato cuando San Martín era San Martín, en la época que se paraban los camiones, que tenías que ir con la novia y que a las 7, 8 se tiene que ir porque a las 8:30 arriba el camión a Concordia. Ese tema que estar ahí, un rato de esparcimiento, llevar a tus hijos y decirle, mira, yo cuando estaba joven, yo venía acá y aquí en el Gato Pardo entraba yo con tu mamá a comer la pizza y mira, vamos por acá porque tu abuelita me llevaba acá a la misa. Es un paseo y déjame decirte que en lo particular lo he empezado a hacer ya no como cronista, porque los domingos, yo digo, yo no soy cronista los domingos, yo soy ciudadano normal. Yo los domingos me levanto temprano, a 7 de la mañana, agarro mis cosas y salgo al centro, un centro tranquilo, voy a San Román, al Cristo Negro, a misa y todo esto, Aarón, ciudadano. De ahí desayuno, porque primero voy a desayunar, voy a ver a mi madre que en paz descanse y todo eso. Entonces, esa parte te llena mucho como ser humano, claro. Te llena totalmente. Y entonces caminar al centro histórico, visitar el centro histórico, ir, tomar una foto, me tomo una selfie, pasear por lo que es la Plaza de la República, caminar por la 59 que está libre de todo peatonal, entrar a las casas, verlas de lejos, asomarse por la parte de atrás, es lo que a nosotros nos hace ricos en historia, en cultura, en experiencia. El gringo llega y dice, yo quisiera tener esto en mi país, y lo hago, pero increíble. Entonces, teniéndolo... Ese es un dato, perdón que te interrumpes, ¿sí? Eso es todo un dato. Estuve recibiendo alguna información, gente que está en el medio, que me decía que hoy por hoy propietarios extranjeros en el centro histórico ha aumentado casi un 200%. Sí, cierto. Sí, cierto. ¿Qué está pasando entonces? Que sí pueden apreciar ellos el potencial que tiene este centro histórico como un atractivo, como un lugar tranquilo para vivir o como un futuro negocio importante para invertir también, que nosotros los campechanos no lo estamos viendo o no vemos. Es como el asunto de que en tu casa sabes que tiene que haber agua purificada. Se lo das por hecho. No lo consideras como un gasto o una inversión, ni siquiera le prestas atención. Hay que tener agua. Exacto. Y así lo vemos nosotros al pasar. Así está la iglesia de Jesús, sí, ahí está, ahí tiene que estar y va a seguir. Pero ni idea qué es lo que significa. Exactamente, ¿no? Eso que mencionas es importante. Y sí, efectivamente, menciona, ¿no? El agua tiene que estar allá porque tiene que estar. Y listo, se acabó. Ajá. Cuando mencionas, fíjate, en ese paseo que podemos hacer, una vez me decían, ¿qué paseo? Bueno, pues hay que hacer rutas. Hay una ruta muy bien trazada que, por ejemplo, yo la tracé y le dije, inicias en San Francisco, conoces un poco la historia de San Francisco, de su iglesia, vas a la pila bautismal donde se bautizó a Nieto Hernán Cortés, sales, desayunas en el mercadito de San Francisco, agarras toda esa ruta,
llegas a Guadalupe, vas a visitar la iglesia de Guadalupe, sigues avanzando, entro al centro histórico, dejo mi carro, entro a la catedral, visito el Jesús, visito San Francisquito, visito el ex templo de San José, me vuelvo a montar el carro y remato en San Román. Es una ruta de iglesias que tú puedes ir visitando el arte sacro. Entonces, entrar a la iglesia del Jesús es increíble, es una iglesia que tiene mucha paz, una tranquilidad, está abierta todos los días, 365, 27 horas, 24/7 abierta las puertas, y entrar, ver aquel brazo que tiene una leyenda de allá de un judío, observar los retablos, ver las lápidas, oye, mira, por acá está el Valero Coto, por acá están los Castilla, por acá está un exgobernador, hasta las propias señoras doñitas, porque así le decimos nosotros las doñitas, que están sentadas rezando ante el Santísimo. Esa es una ruta de paseo al que le gusta. Otra ruta que puede ser la ruta de los parques, ¿sí? Yo arranco con el cuarto centenario, voy al parque de... No digas mucho porque ese va a ser nuestro próximo podcast. Entonces, sí, la ruta de los parques. Sí, hay rutas que se puedan hacer. Parques entonces, hermosos. Sí tenemos, Fernando, sí hay. Campeche puede tener ese potencial. Como tú dices, se está trabajando en el tema del turismo y tenemos que, las autoridades tienen que hacer que Campeche deje de ser el Campeche de paso hacia Yucatán. Es decir, venimos a Campeche, estamos 24 horas y nos vamos a Yucatán o a Quintana Roo. Que sean políticas, turísticas, ahí para que se tenga que dar el campechano que yo me quiero quedar acá, que no solamente yo suba, vea y me quede, no, ¿por qué? Que te cuenten la historia, ¿sabes qué? Aquí estuvo, etcétera. Por ejemplo, ¿te imaginas tú una ruta de casas históricas en el centro? Increíble, la gente lo va a subir. Y se podría incorporar como un programa turístico, claro, ya sea municipal o ya sea... Lo llevas, los paseas, ahí está la casa de Saiz de Baranda, la mansión Carvajal, la casa 6, donde estuvo el doctor Palmira, las 3 casas del Teniente Rey, la otra casa de Héctor Pérez Martínez, y bueno, cantidades enormes de casas, el Palacio Municipal que tiene una historia increíble en cuanto a la historia de Campeche, la Biblioteca Campeche, bueno, hay cantidades enormes de casas donde se puedan encontrar, donde estuvo el puerto de Cantón, de los Ham y todos estos, y hay recorridos, ¿no? Hay recorridos de lugares que yo los hago cuando vienen a visitarme algunos colegas de otros estados, o gente que viene a otro país, y yo los subo a la moto y me los llevo a pasear, y les voy contando la historia a ellos, y algo me dice, oye, es increíble, me dice, ¿cómo me la narras? ¿Cómo me la voy contando? Y quiero quedarme porque ya me interesó quedarme en la ciudad. Entonces, no solamente llegar, tomarme el café o una copa, irme a otro estado, porque la ciudad tiene totalmente, Fernando, la ciudad tiene una totalidad increíble. Recuerdo en el 2019, cuando vino el excelentísimo embajador de Corea del Sur acá de México a visitarnos al Ayuntamiento de Campeche, y me tocó llevarlo de visita, eran como las 10 de la noche, después de una sesión de cabildo. Me dice el entonces alcalde municipal, me dice, óyeme, hay que llevar al excelentísimo embajador. Fernando, solamente caminamos toda la calle 8, llegué hasta el parque, y en ese trayecto le iba yo narrando, y se lo traducía un poco también en coreano el traductor que traía, y el señor estaba fascinado, me dice. Y le dije, ¿y esto es qué es el 2% que le he hablado de toda la ciudad? Creo que es el 1% que le habló a la ciudad. Entonces, es así como podemos mencionar en lugares emblemáticos, claro, donde estuvo la primera iglesia, las placas, es correcto, las placas que nos hacen... tú le preguntas a alguien, ¿dónde están las placas que nos dieron cuando fuimos Ciudad Patrimonio? Muy poca gente la conoce, están a un costado de la biblioteca y junto a las fuentes. Es correcto. Entonces, todo este tipo de cosas, del caminar, del ir, venir, de sentarse, de observar, de estar ahí a la gente que vende chicharrón, jícama, el que vende el esquite, el que vende el elote, el que pasa y te vende ropa. Hay que saber aprovechar. Campeche, todos quieren vivir en los cerros. Todos quieren ir a visitar los cerros. Yo no sé si eso te da plusvalía. Bueno, te inundas. Sí, pero hay que saber aprovechar. El que tiene una casa en el centro hay que saber aprovechar. Sí, claro, por supuesto. Y sobre todo nosotros como campechanos. Yo creo que invito a todos los que nos puedan ver y escuchar. Sal un domingo, agarra a tu familia, levántate temprano. Dicen por ahí, es que los domingos para dormir. No. Dicen la gente de campo, a los que nos gusta el campo. La gente de la ciudad duerme muy tarde. Y ya esos domingos se le fue porque se levantan a las 12, almuerzan, desayunan a las 2, y ya se fue el día. Levántate a las 6 de la mañana, desayunas y tienes el día completo
Sal a pasear, camina con tu familia, Ve al malecón. Exactamente, camina una tarde, haz algo distinto a lo que vas a hacer en tu oficina. Entonces, eso es lo que nos hace únicos a los campechanos y que cada calle, cada lugar, Fernando, tiene una historia, sin lugar a dudas. Aarón, te agradecemos enormemente la visita el día de hoy. Es una de muchas que todavía nos faltan. Y la verdad, habíamos estado un poquito atrasados en el tiempo, pero vamos a retomar esto para hacerlo más frecuente y que nuestros amigos que están en casa nos puedan seguir viendo, que puedan darle like y que puedan tocar la campanita para que cada semana, cada miércoles, les aparezca un nuevo programa, un nuevo podcast para que ustedes puedan apreciar esto, por ejemplo, que es la riqueza de nuestro estado. El entrevistar a personajes tan importantes como Aarón es precisamente eso. Vamos a reconquistarnos a nosotros mismos a través de la historia de Campeche. Así que, amigos, muchas gracias por su presencia en este podcast. Y bueno, Aarón, nos estamos viendo prontamente. Muy amable, Aarón. Gracias. Saludos a todos. Hasta luego.